Imagina un país tan pequeño que podrías cruzarlo caminando en menos de una hora, pero tan influyente que sus decisiones han marcado el rumbo del mundo durante siglos. Ese lugar es el Vaticano, un estado diminuto enclavado en Roma, donde late el corazón espiritual de millones de personas. ¿Sabías que allí se encuentra la única guardia militar del planeta vestida como en el Renacimiento? Bienvenido a una historia donde cada piedra, cada pintura y cada secreto guarda siglos de poder, fe y curiosidades sorprendentes. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que cobran vida ante tus ojos. 1. El origen de una colina sagrada. Imagina por un momento que estás caminando por una antigua colina a las afueras de la Roma imperial. No hay iglesias, no hay plazas majestuosas, no hay turistas, solo un terreno silencioso, cubierto de jardines, viñedos y algunas tumbas dispersas. Esta era la colina vaticana hace casi 2000 años, un lugar que, curiosamente, ni siquiera pertenecía al centro animado de Roma. Era como un rincón escondido, apartado del bullicio, usado principalmente para cultos menores y para enterrar a quienes ya habían partido. En aquel tiempo, nadie podía imaginar que esta colina tranquila, casi insignificante para el Imperio Romano, se convertiría en el corazón espiritual de millones de personas. Pero a veces, la historia comienza en lugares discretos, donde el destino parece estar esperando el momento exacto para despertar. La palabra Vaticano ya existía incluso antes del cristianismo, y algunos romanos creían que la colina tenía una especie de aire místico. Para ellos, el Vaticano era un sitio cargado de presagios, un lugar donde se consultaban augurios, como si la colina misma quisiera susurrar secretos del futuro. Ese pequeño detalle, casi una superstición romana, sería apenas un preludio del papel gigantesco que el Vaticano tendría siglos después. A medida que el imperio crecía, la colina permanecía allí, paciente, silenciosa, casi esperando su propósito. No tenía templos impresionantes ni edificios importantes, pero era como un escenario listo para una historia que aún no había comenzado. Una historia que empezaría a tomar forma con la llegada de un hombre sencillo, un pescador convertido en líder, y cuyo destino cambiaría este lugar para siempre. Y es justamente ahí, en este terreno aparentemente común, donde empieza una de las transformaciones más impresionantes de toda la historia humana. Porque la colina, que un día fue solo tierra y silencio, pronto se convertiría en un símbolo global. 2. La muerte de Pedro y la semilla de un símbolo. Y aquí es donde la historia da un giro poderoso. Porque en esa colina tranquila, que parecía no tener mayor importancia para los romanos, ocurrió algo que cambiaría el rumbo espiritual del mundo. Hablemos de Pedro. Sí, ese mismo Pedro que, según la tradición cristiana, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, un pescador humilde de Galilea que terminó liderando una comunidad que crecía rápido, incluso en medio de un imperio gigantesco y muchas veces hostil. Cuando Pedro llegó a Roma, lo hizo en una época complicada. Los cristianos aún eran un grupo pequeño, sin templos, sin poder político, sin grandes símbolos. Pero tenían algo más valioso, una fe que se extendía casi en secreto. Y Roma, siendo el centro del mundo, se convirtió en el lugar donde esta fe podía fortalecerse o desaparecer. Según la tradición, durante el gobierno del emperador Nerón, una época marcada por tensiones, incendios y acusaciones, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Y aquí surge un detalle que siempre impacta a quien me escuta. Él le pidió para ser crucificado de cabeza para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. É um gesto simples, mas tão forte, que atravessou séculos de memória. Agora imagina esse momento.
En una colina que no era famosa, sin monumentos, sin aplausos, muere un hombre que no era emperador ni general, pero cuya historia ya estaba se tornando mayor que a de él mismo. Su cuerpo, según la tradición, fue enterrado allí, en un rincón casi anónimo de la colina vaticana. Y aquí está lo sorprendente. Lo que para los romanos fue solo la ejecución de un rebelde religioso, para los cristianos se convirtió en el nacimiento de un símbolo. A lo largo de los años, creyentes viajaron en secreto hasta esa tumba sencilla, casi escondida, para rezar, para recordar a Pedro y para tomar fuerza en su ejemplo. Esa tumba, pequeña, discreta, humilde, se transformó lentamente en el punto de encuentro de una comunidad que no paraba de crecer. Lo que comenzó como un lugar silencioso se volvió un destino de peregrinación. Y cada persona que llegaba allí, cada oración murmurada, cada vela encendida, iba construyendo la identidad espiritual de aquella colina. Sin que nadie lo notara, se estaba plantando allí una semilla simbólica, una semilla que siglos después convertiría al Vaticano en el corazón espiritual de millones. Porque toda gran historia, incluyendo imperios, templos y símbolos religiosos, siempre comienza con algo pequeño. Y para el Vaticano, todo comenzó con la muerte de Pedro y con el poder silencioso de una tumba que se negaba a ser olvidada. 3. El surgimiento de una basílica primitiva. Después de que la tumba de Pedro se convirtiera en un punto de peregrinación casi secreto, había algo claro. Aquel lugar necesitaba ser protegido. La gente venía desde lejos, muchos caminando días enteros solo para rezar frente a ese pequeño espacio que para ellos guardaba la memoria viva de un líder espiritual. Y aquí es donde la historia da otro paso gigantesco. Avanzamos hasta el siglo IV, cuando el Imperio Romano comenzaba a cambiar profundamente. Fue en ese momento cuando el emperador Constantino, el primer emperador romano que permitió abiertamente la prática do cristianismo, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino daquela colina silenciosa. Construir una basílica sobre la tumba de Pedro. Imaginen la escena, un terreno inclinado e irregular, con antiguas tumbas romanas y senderos estrechos. No era un lugar fácil para construir. Muchos arquitectos incluso dijeron que sería mejor elegir otro lugar, más llano y práctico. Pero Constantino insistió, la iglesia debe estar exactamente sobre la tumba de Pedro. Esta insistencia es importante porque muestra hasta qué punto ese pequeño lugar ya se había convertido en un símbolo. Así comenzó una obra monumental para la época. Para nivelar el terreno y sostener la estructura, tuvieron que crear plataformas enormes y rellenar partes de la colina. Era como obligar a propia terra a colaborar con una historia que estaba apenas comenzando. Y la basílica que nació allí, aunque hoy la llamemos primitiva, fue en su tiempo una construcción grandiosa. Imagina columnas altísimas, un techo largo y recto que parecía extenderse rumo ao infinito, e uma nave central que guiaba aos fiéis directamente até o local máis importante, o altar levantado justo sobre a tumba de Pedro. No tenía la majestuosidad del Renacimiento, ni los frescos de Miguel Ángel, ni la cúpula que ahora domina el cielo romano, pero tenía algo igual de poderoso: intención. La primera basílica era sencilla comparada con lo que vendría después, pero llevaba consigo la carga emocional de una fe que ahora podía expresarse sin miedo. Y cada peregrino que entraba sentía que entraba en un lugar donde se unían la historia, la devoción y la memoria. Con el tiempo, esta iglesia se convirtió en el corazón de la comunidad cristiana de Roma. Allí se celebraban ceremonias, se recibía a líderes religiosos y poco a poco el Vaticano dejó de ser solo una colina y comenzó a transformarse en un centro espiritual reconocido en todo el imperio. Y es precisamente desde esta basílica primitiva que comenzaría la siguiente gran transformación.
Un cambio que llevaría al Vaticano a un nuevo nivel de arte, cultura e influencia, porque la historia no se detuvo allí. De hecho, solo se estaba preparando para el espectáculo monumental que vendría en el siguiente capítulo. Si esta parte te sorprendió, suscríbete ahora mismo para seguir viajando por la historia conmigo. 4. El Vaticano como punto de encuentro. Con la basílica primitiva ya en pie, algo interesante empezó a suceder en aquel lugar que antes era apenas una colina tranquila, porque poco a poco la gente no iba al Vaticano solo para rezar frente a la tumba de Pedro, sino para encontrarse con otras personas, para compartir historias, ideas, preocupaciones y esperanzas. El Vaticano comenzaba a ganar vida propia. Imaginen esta escena conmigo: peregrinos que llegaban de todas partes del Imperio Romano, de África, Asia Menor, la Galia, Grecia, de regiones tan distantes que muchos viajaban durante semanas o meses. Llegaban guiados por la fe, por supuesto, pero al llegar encontraron algo más: un campo lleno de culturas que se entrecruzaban. Era como si la colina se hubiera transformado en una gran plaza internacional, un punto donde se unían diferentes caminos. Y no eran solo peregrinos. Artistas, filósofos, académicos e incluso líderes políticos comenzaron a visitar el lugar, no por el lujo ni por los grandes monumentos, todavía no, sino porque percibían que allí estaba surgiendo algo excepcional. Un espacio donde las ideas circulaban libremente. Muchos viajeros comentaban que el Vaticano poseía una energía única, casi magnética, como si fuera un lugar destinado a unir a la gente. Con el crecimiento del cristianismo, los obispos de Roma, quienes posteriormente serían reconocidos como papas, comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante. Asesoraban a las comunidades, mediaban en conflictos, respondían a preguntas espirituales y debatían cuestiones prácticas de un mundo en constante cambio. Así, el Vaticano se convirtió no solo en un lugar sagrado, sino también en un centro de diálogo, donde se debatían y difundían decisiones importantes. Es curioso imaginarlo, ¿verdad? Un lugar que empezó como una colina aislada se convertía ahora en una auténtica encrucijada de pensamiento. Y esto creó una dinámica fascinante. Cada persona que pasaba por allí dejaba algo tras de sí: una idea, una historia, una pregunta, una costumbre. El Vaticano lo absorbió todo, como un gran mosaico cultural. Con el tiempo, este intercambio constante contribuyó a forjar la identidad del cristianismo y también de Roma. Lo que ocurrió en aquella colina no se limitó a allí. Se extendió por todo el imperio. El Vaticano se convirtió, naturalmente, en un punto de encuentro espiritual, social y cultural. Y este movimiento de gente que llegaba, intercambiaba ideas y las compartía, sentó las bases para algo aún mayor, porque si el Vaticano ya era un punto de encuentro, pronto se convertiría en un centro artístico y arquitectónico como el mundo nunca antes había visto. Y ahí es donde la historia da el siguiente salto, cuando genios artísticos entran en escena y transforman ese lugar en un espectáculo que duraría siglos. 5. El renacimiento de un sueño arquitectónico. Hasta entonces, el Vaticano ya era un punto de encuentro lleno de vida, ideas y peregrinos. Pero ahora entramos en un capítulo completamente diferente, casi cinematográfico. El momento en que el arte, la fe y la ambición humana se unen para transformar ese espacio en uno de los lugares más impresionantes de la historia. Hablamos del Renacimiento, una época en la que Europa despertó a la belleza, el conocimiento y la creatividad como nunca antes. Imagine la Roma del siglo XV. Calles repletas de artistas, escultores, arquitectos y pensadores que parecían decididos a reinventar el mundo. Había un nuevo anhelo de perfección, de armonía, de obras que hicieran que la gente se detuviera, observara y sintiera algo más grande que ellos mismos.
y los papas de la época, buscando renovar la ciudad y reforzar la importancia espiritual del Vaticano, comenzaron a invitar a algunos de los mayores genios de la historia a trabajar allí mismo, en la colina donde todo comenzó. Y aquí es donde entra en escena el primer nombre importante, Donato Bramante. Al llegar, observó la antigua basílica constantiniana y se dio cuenta de algo claro. Si bien era históricamente importante, ya no reflejaba la magnitud simbólica que había adquirido el Vaticano. La basílica ya estaba deteriorada, demasiado pequeña para el número de fieles y artísticamente alejada de lo que producía el Renacimiento. Entonces, Bramante presentó un sueño audaz: construir una nueva basílica de San Pedro, más grande, más grandiosa, más luminosa, un templo que representara no solo la fe, sino también la cumbre del arte humano de la época. Era como decir: si este es el corazón espiritual del mundo, entonces su hogar debe ser digno de él. Este proyecto marcó el inicio de una revolución arquitectónica. Demoler la antigua basílica no fue fácil, ni emocional ni técnicamente, pues albergaba siglos de historia. Pero se tomó la decisión, y así comenzó una de las empresas más ambiciosas que la humanidad haya visto jamás: reconstruir, piedra a piedra, el principal templo de la cristiandad. A partir de ahí, el Vaticano se convirtió en una enorme obra en construcción. Durante décadas, martillos, andamios, bocetos, cálculos y decisiones circularon por doquier. Y no crean que la obra fue rápida. Se extendería por más de un siglo e involucraría a otros gigantes del arte, como Rafael, quien aportó elegancia y precisión, y por supuesto, Miguel Ángel, cuyo genio moldearía para siempre la imagen del Vaticano. El Renacimiento infundió nueva energía al Vaticano, como si ese lugar, que en sus inicios fuese tan sencillo, cobrara una segunda vida, una versión grandiosa, casi celestial. Era como ver una semilla transformarse en un árbol enorme, repleto de ramas artísticas y espirituales, y este sueño arquitectónico que empezaba a tomar forma nos lleva directamente al capítulo siguiente: la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, una de las mayores obras jamás emprendidas por la humanidad. 6. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Si el Renacimiento había encendido el sueño, ahora venía lo más difícil: convertirlo en realidad. Y aquí, amigo mío, comienza una de las empresas más impresionantes, complejas y largas que la humanidad haya afrontado jamás. Porque construir la nueva Basílica de San Pedro no fue simplemente erigir un edificio, fue erigir un símbolo para siglos, quizás milenios. Imaginen el Vaticano a finales del siglo XV y principios del XVI, lleno de andamios gigantes, herramientas por doquier, arquitectos debatiendo, artistas dibujando, obreros cortando piedra y una energía casi eléctrica en el aire. Era como si cada martillazo dijera: estamos construyendo algo que durará para siempre. El primer gran arquitecto de este período fue Bramante, quien tuvo una gran visión. Quería una basílica con una planta de cruz griega equilibrada y armoniosa, con una enorme cúpula que tocara el cielo, inspirada en la grandeza del Panteón romano. Pero el proyecto era tan ambicioso que pronto quedó claro: no estaría terminado pronto. Tras Bramante, otros genios se hicieron cargo de la obra. Rafael aportó una visión más delicada y elegante, intentando adaptar el diseño a algo más funcional. Antonio da Sangallo continuó ajustando y ampliando, añadiendo detalles que lo hicieron todo aún más monumental. Era como si cada artista quisiera dejar su huella en el corazón del Vaticano, y cada uno realmente lo hizo. Pero el punto de inflexión llegó cuando Miguel Ángel se hizo cargo del proyecto. Ya era un artista legendario, conocido por el poder casi sobrenatural de su talento. Cuando recibió el encargo, no quiso simplemente continuar.
Miguel Ángel revisó, simplificó y fortaleció el proyecto. Tenía una idea clara: la basílica debía ser majestuosa, pero también sólida, poderosa y espiritual. Y fue él quien diseñó la famosa cúpula de San Pedro, la que hoy domina el horizonte de Roma, y que con solo contemplarla deja a cualquiera boquiabierto. La cúpula fue diseñada para ser muy alta, imponente, pero a la vez equilibrada, como un puente entre el cielo y la tierra. A día de hoy, es una de las cúpulas más grandes del mundo y un verdadero triunfo de la ingeniería renacentista. Ahora, imaginen la magnitud de este proyecto. La antigua basílica tuvo que ser demolida pieza por pieza. Se trajeron toneladas de mármol de regiones lejanas. Los artistas trabajaron simultáneamente en diferentes partes, y cada detalle, desde el suelo hasta el techo, requirió una precisión casi obsesiva. Fue un esfuerzo colectivo gigantesco. Y por supuesto, un proyecto tan largo abarcó generaciones. Muchos de quienes comenzaron la construcción nunca la vieron terminada. Los papas cambiaron, los arquitectos cambiaron, los estilos cambiaron, pero el sueño perduró. Finalmente, después de más de un siglo, la nueva Basílica de San Pedro estaba lista. Y cuando se abrieron las puertas, el mundo vio algo nunca antes visto: un templo tan grande que parecía infinito, tan hermoso que parecía estar vivo, tan simbólico que parecía respirar historia. La construcción de la basílica no fue un mero proyecto arquitectónico, sino una declaración. Declaró que el Vaticano se había transformado, que este pequeño espacio en la colina era ahora el centro artístico, espiritual y cultural de gran parte del mundo. Y claro, alrededor de esta monumental basílica todavía faltaba algo: un espacio capaz de acoger a las multitudes que llegaban cada día. Y es precisamente este siguiente paso el que nos lleva al siguiente capítulo de nuestra historia. 7. La plaza que abraza al mundo. Tras erigir la inmensa Basílica de San Pedro, surgió una pregunta que parecía sencilla, pero que cambiaría por completo el rostro del Vaticano. ¿Cómo vamos a recibir a todos los que vienen aquí? Porque ahora, amigo mío, ya no eran pequeños grupos de peregrinos, eran kilómetros, decenas de kilómetros, que llegaban de todas partes de Europa, queriendo ver la basílica, rezar, escuchar al Papa, o simplemente sentir la grandeza del lugar. Era como si el Vaticano se hubiera convertido en un imán gigante, y no hubiera suficiente espacio para tanta gente. Fue entonces cuando el Papa de la época convocó a un artista que no solo entendía la belleza, sino también la emoción. Gian Lorenzo Bernini, uno de los grandes genios del barroco, contempló la basílica recién terminada, el espacio irregular que la rodeaba, y creó una de las obras más simbólicas, inteligentes y conmovedoras de la historia de la arquitectura. La Plaza de San Pedro no fue diseñada para ser simplemente una plaza. Fue creado para abrazar. Sí, literalmente. Bernini decía que sus columnas eran como los brazos maternos de la iglesia, abiertos para recibir a todos: creyentes, curiosos, peregrinos cansados, visitantes de países lejanos. Absolutamente todos. Imaginen esta vista: dos grandes salas semicirculares formadas por 284 columnas gigantes y 140 estatuas de santos que miran hacia abajo, como si acompañaran a cada persona que entra. Las columnas, dispuestas en 4 filas, crean pasillos que parecen invitar a quienes llegan a entrar, como si alguien les dijera: ven, este lugar también es para ti. Y aquí hay un detalle fascinante. Bernini diseñó la plaza para que fuera perfecta no solo artísticamente, sino también como una experiencia. Si te sitúas exactamente en el centro de uno de los puntos focales marcados en el suelo, verás algo mágico. Las 4 filas de columnas se alinean y parecen transformarse en una sola.
Es como un truco arquitectónico, un pequeño juego visual que Bernini dejó como regalo para quienes prestan atención. Además, la plaza debía acoger a multitudes enormes durante las celebraciones. Por ello, Bernini creó un gigantesco espacio central abierto con dos fuentes simétricas que refrescaban el ambiente y un obelisco egipcio en el centro, un monumento que existía desde la época romana y que se integró al conjunto como testigo silencioso del paso de los siglos. Cuando la plaza estuvo terminada, el efecto fue impresionante. La basílica parecía aún más grande, más majestuosa, y ahora tenía un espacio a su alrededor que guiaba la mirada, abrazaba al visitante y preparaba el espíritu de quien se acercaba. Y por supuesto, esta plaza no era solo un lugar físico, se convirtió en un escenario. Fue allí donde los papas hablaron al mundo, donde las multitudes celebraron, lloraron, esperaron y oraron. Fue allí donde el Vaticano comenzó a revelarse no solo como un centro espiritual, sino también como un punto de encuentro global. Un espacio donde diferentes idiomas, culturas e historias se encontraban simultáneamente. La Plaza de San Pedro culminó a la perfección la transformación artística iniciada en el Renacimiento. Pero, al mismo tiempo, abrió las puertas a un nuevo capítulo, pues mientras el arte florecía, el mundo exterior estaba cambiando, y el Vaticano pronto se enfrentaría a desafíos que irían mucho más allá de la arquitectura. Y eso es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto de nuestra historia. ¿Te está gustando esta narrativa? Entonces, suscríbete y acompaña nuestras próximas exploraciones. 8. Los estados pontificios y un poder terrenal. Ahora que hemos visto cómo el Vaticano se ha abierto al mundo con una plaza que abraza a quienes llegan, es importante entender que, antes de ser el pequeño país que conocemos hoy, el territorio vinculado al Papa era mucho más grande y con un rol que iba mucho más allá de lo espiritual. Imagínense esto: durante más de 1000 años, el Papa no fue solo una figura religiosa, también gobernó territorios, ciudades enteras, ejércitos y un pueblo. Este conjunto de territorios se llamó los Estados Pontificios. Imagínenselos como un gran país que se extendía por el centro de Italia, incluyendo regiones que ahora conocemos por nombres como Umbría, Lacio, partes de Emilia-Romagna. Prácticamente un corredor que atravesaba la península itálica de norte a sur. Pero no creas que esto fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. En el siglo VIII, los papas comenzaron a recibir tierras y protección de reyes y emperadores, pues la Iglesia ya era muy influyente y necesitaba garantizar la seguridad durante una época llena de guerras e invasiones. Con el tiempo, estas tierras crecieron, fueron administradas, defendidas, conquistadas, hasta formar un territorio considerable. Y aquí está lo interesante. El Papa, mientras guiaba a millones de fieles, también tomaba decisiones gubernamentales, supervisaba carreteras, leyes, impuestos e incluso comandaba fuerzas militares. Es como si una sola persona fuera el líder espiritual de todo un continente y al mismo tiempo el gobernante de un estado real, con fronteras, conflictos y negociaciones. Pero, por supuesto, gobernar tierras despierta ambiciones, alianzas y rivalidades. Los estados pontificios se ubicaban en pleno centro de la península itálica, lo que generaba tensiones debido al deseo de otras potencias de unificar el territorio o expandir su influencia. Si bien el arte floreció durante el Renacimiento, como vimos con Miguel Ángel, Bramante y Bernini, el clima político era completamente diferente. Las disputas militares, las maniobras diplomáticas y los intentos de invasión eran constantes. Y sin embargo, el Vaticano seguía atrayendo a peregrinos, artistas y académicos. Era como si coexistieran dos realidades, una espiritual, llena de arte, fe y tradición,
y el terrestre con fronteras, ejércitos y decisiones estatales. Esto se volvió especialmente complejo en los siglos XVIII y XIX, cuando las ideas de libertad, nacionalismo y unificación comenzaron a cobrar fuerza en Europa. Mientras muchos soñaban con un país llamado Italia, los territorios papales se encontraban en el centro de esa ambición, y poco a poco estos territorios fueron anexados, ocupados o integrados por nuevos movimientos políticos. Pero no piensen que todo esto debilitó el papel espiritual del Vaticano. Al contrario, fue precisamente este período turbulento el que preparó el terreno para uno de los cambios más importantes en la historia del país. El momento en que el Vaticano dejó de ser un estado extenso y se convirtió en la pequeña y peculiar nación que conocemos hoy. Y es precisamente esta transición, tan llena de conflictos como de decisiones históricas, la que nos conducirá al siguiente capítulo de esta fascinante historia. 9. El fin de los estados pontificios. Tras comprender cómo los estados pontificios formaron un vasto territorio, gobernado por papas durante siglos, llega el momento en que esta historia cambia drásticamente. Y aquí les contaré cómo este poder terrenal, que parecía sólido y perdurable, llegó a su fin, transformando por completo el futuro del Vaticano. Imagínense esto, estamos en el siglo XIX. Europa está cambiando rápidamente. Se habla cada vez más de ideas como la libertad, la unidad y la identidad nacional. Y en la península itálica, un movimiento cobra fuerza, el deseo de unir todos los pequeños reinos, ducados y repúblicas en un solo país llamado Italia. Y adivinen quién exactamente se interponía en el camino de esa unificación. Sí, los estados pontificios. Estaban ubicados justo en el centro del mapa, dividiendo el norte del sur de la península. A medida que avanzaba el movimiento de unificación, conocido como el Risorgimento, diversos líderes políticos y militares buscaron integrar estas tierras en el nuevo proyecto italiano. Fue un proceso lleno de conflictos, negociaciones y batallas. Y mientras esto ocurría, el territorio papal se reducía cada vez más, pues cada región conquistada dejaba de formar parte de los estados pontificios. Pero el momento decisivo llegó en 1870, cuando las tropas del recién formado Reino de Italia entraron en Roma. La ciudad era el corazón espiritual de los papas y a lo largo de los siglos también había sido una de las joyas administrativas de los estados pontificios. Cuando los soldados atravesaron la famosa Porta Pia, en una muralla que ya mostraba signos de desgaste, se hizo evidente que toda una era llegaba a su fin. Y aquí hay un detalle que lo cambia todo. El entonces Papa, Pío IX, decidió no aceptar la autoridad del nuevo Estado italiano sobre Roma. Por lo tanto, se retiró al Vaticano y se declaró prisionero en el Vaticano. No porque estuviera realmente preso, sino para demostrar que no reconocía la pérdida de poder territorial. Y así comenzó una tensión que duraría décadas. Con la anexión de Roma, el territorio de los estados pontificios simplemente dejó de existir. A partir de ese momento, el Papa dejó de gobernar vastas tierras, ciudades enteras o ejércitos. Lo único que quedó fue el pequeño conjunto de edificios y jardines del Vaticano, pero la situación legal aún no estaba resuelta. Es como si una enorme puerta se hubiera cerrado, llevándose consigo más de 1000 años de dominio territorial. Pero al mismo tiempo, otra puerta comenzó a abrirse, porque este fin forzado sería el punto de partida para la creación de un nuevo tipo de Estado. Pequeño, simbólico, espiritual, pero con un peso gigantesco en el escenario mundial. Y es precisamente este renacimiento, este nuevo capítulo que emerge de las ruinas de los antiguos estados pontificios, lo que abordaremos en la siguiente sección. 10. El nacimiento de un nuevo país.
Tras el fin de los estados pontificios, el confinamiento del Papa en el Vaticano y la tensión con la recién unificada Italia, parecía que la historia había llegado a un punto muerto. Pero de hecho, fue precisamente allí donde comenzó uno de los capítulos más sorprendentes de la historia mundial: el nacimiento del país más pequeño del mundo. Imaginen esta escena conmigo. Durante casi 60 años, los papas vivieron dentro de los muros del Vaticano, como aislados del resto de la ciudad. No salían a celebrar ceremonias públicas, desconocían la autoridad italiana sobre Roma y al mismo tiempo Italia tampoco invadía el Vaticano. Era como si dos personas vivieran en la misma casa, pero cada una fingiera que la otra no estaba. Este impas solo empezó a cambiar cuando, a principios del siglo XX, tanto el gobierno italiano como la Santa Sede comprendieron la necesidad de encontrar una solución práctica. La Iglesia necesitaba seguridad y autonomía para funcionar, e Italia necesitaba resolver este problema para garantizar la estabilidad política. Y entonces, en 1929, ocurrió algo extraordinario: la firma de un acuerdo que cambiaría para siempre el mapa del mundo. Se trata del Tratado de Letrán. Este tratado, firmado por el gobierno italiano y la Santa Sede, reconoció oficialmente que el Vaticano, ese pequeño complejo de edificios, jardines y basílicas, se estaba convirtiendo en un estado soberano, completamente independiente de cualquier otro país. Y aquí viene lo más curioso: el Vaticano se convirtió en un país diminuto, con poco más de 44 hectáreas. Para que se hagan una idea, es más pequeño que muchos barrios de cualquier gran ciudad. Pero a pesar de su tamaño, el nuevo país tenía todo lo que un Estado necesita: autogobierno, bandera, leyes internas, relaciones diplomáticas, moneda, en aquella época la lira vaticana, y por supuesto un jefe de Estado, el Papa. A partir de entonces, el Papa deja de ser un prisionero en el Vaticano y se convierte en el líder de un Estado reconocido mundialmente. Roma sigue siendo la capital de Italia, y el Vaticano, dentro de Roma, se transforma en una nación dentro de otra ciudad. Pero ¿por qué es esto tan importante? Porque este acuerdo permite al Papa ejercer su autoridad espiritual sin la interferencia política directa de ningún gobierno. Y al mismo tiempo permite al Vaticano establecer relaciones con casi todos los países del mundo, manteniendo su neutralidad en los asuntos internacionales, algo que se volvería fundamental en los años siguientes. Es como si, después de perder un vasto territorio, el Vaticano ganara un espacio pequeño pero extremadamente poderoso donde concentrar su misión espiritual sin involucrarse directamente en conflictos territoriales. Y así nace un país único, completamente diferente a cualquier otro. No es una república, no es una monarquía tradicional, no es un territorio colonial. Es un Estado soberano creado para proteger la libertad y la independencia de la autoridad papal. Y es a partir de este momento que la historia del Vaticano comienza a tomar una forma mucho más parecida a la que conocemos hoy. En el siguiente tema, verán cómo este pequeño país, a pesar de su tamaño limitado, llega a tener una influencia que trasciende fronteras y alcanza el mundo entero. 11. Un microestado con misión global. Tras el nacimiento oficial del Vaticano como país independiente, cabría imaginar que, siendo tan pequeño, desempeñaría un papel discreto en el mundo. Al fin y al cabo, hablamos de un territorio que se puede recorrer a pie en minutos, pero ahí reside precisamente la sorpresa. Este diminuto microestado, rodeado de murallas y jardines, tiene una misión que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Piénsenlo. Muchos países tienen grandes ejércitos, recursos naturales, vastos territorios. El Vaticano no tiene nada de eso. Lo que sí tiene es algo completamente diferente y también muy poderoso:
una influencia espiritual, cultural e histórica que llega prácticamente a todos los rincones del planeta. Poco después de su creación como Estado soberano, el Vaticano se organizó como un país compacto, eficiente y altamente especializado. Todo allí tiene un propósito, desde los archivos secretos, con documentos que narran casi 2000 años de historia, hasta los gigantescos museos que albergan algunas de las obras más valiosas de la humanidad. Y, por supuesto, la Basílica de San Pedro, que sigue siendo el corazón físico y simbólico de todo. Pero lo que realmente distingue a este microestado es su misión global. El Papa, como jefe de Estado y líder espiritual, no solo gobierna esas pocas hectáreas dentro de Roma, su autoridad, reconocida por los fieles, se extiende a millones y millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, el Vaticano ha desarrollado su propia diplomacia, respetada incluso por países que no comparten la fe católica. Mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de las naciones del planeta, participa en debates internacionales, promueve diálogos por la paz, defiende cuestiones humanitarias y sociales y actúa como mediador en conflictos cuando se le invita. Y todo esto sin tener un gran territorio, sin fronteras en disputa, sin objetivos militares. Es como si el Vaticano hubiera encontrado una manera de ejercer influencia no a través del tamaño o la fuerza, sino a través de las palabras, la tradición y la capacidad de unir. Lo más curioso es que, a pesar de ser un país, quienes viven allí son un grupo muy reducido de personas, figuras religiosas, diplomáticos, oficiales de la Guardia Suiza, personal administrativo y unos pocos laicos selectos. Cada uno tiene una función específica, como las piezas de un reloj antiguo que deben funcionar a la perfección. Aunque es un microestado, el Vaticano está lleno de aspectos únicos. Tiene su propia oficina de correos, tu propia policía, tribunales, estación de radio, moneda, actualmente vinculada al euro, y hasta sus propias matrículas. Pero a pesar de todo esto, la verdadera fuerza del Vaticano no reside en su administración cotidiana, sino en el papel que desempeña en el mundo. No intenta competir con las grandes potencias, al contrario, funciona como contrapeso moral, observador atento y, a menudo, mensajero del diálogo. Así, lo que comenzó como un territorio diminuto, casi simbólico, se ha transformado en un centro de influencia que trasciende las fronteras físicas. Y esta presencia internacional seguirá creciendo a medida que avancemos en la historia, ya que, en el próximo tema, veremos cómo el Vaticano también se ha convertido en un tesoro cultural incomparable, visitado por personas de todas las confesiones y de todo el mundo. Aprovecha este momento, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. 12. La Guardia Suiza y su peculiar tradición. Tras comprender cómo el Vaticano se convirtió en un microestado con impacto global, es hora de observar uno de sus elementos más curiosos e inmediatamente reconocibles. Si alguna vez has visto fotos del Vaticano, seguro que los has visto. Hombres vestidos con uniformes coloridos, casi como personajes de un libro antiguo. Son los famosos guardias suizas, protagonistas de una tradición que combina historia, lealtad y una imagen absolutamente única. Ahora bien, déjenme decirles, a pesar de sus llamativos uniformes, con rayas azules, naranjas y rojas, boinas y ocasionalmente armaduras, estos hombres no solo están ahí para decorar el Vaticano. De hecho, son uno de los cuerpos militares más antiguos del mundo, con más de 500 años de historia. La historia comienza en 1506, cuando el Papa Julio II, conocido como el Papa Guerrero, por su fuerte personalidad, solicitó al rey de Suiza el envío de soldados para protegerlo. En aquella época, los suizos eran reconocidos por estar entre los mejores guerreros de Europa. Eran disciplinados, valientes y leales.
cualidades sumamente valiosas en un continente plagado de conflictos. Así, el 22 de enero de ese año, un pequeño grupo de 150 soldados suizos cruzó las puertas del Vaticano, iniciando una tradición que sobreviviría a guerras, invasiones y cambios políticos. Desde entonces, la Guardia Suiza nunca ha dejado de servir. Pero claro, mucha gente mira el uniforme y piensa, ¿era realmente un uniforme de soldado? Sorprendentemente sí, o al menos inspirado en los estilos militares renacentistas. Y hay que corregir un mito común. Miguel Ángel no diseñó el uniforme, a pesar de lo que muchos creen. El diseño actual surgió a principios del siglo XX, inspirado en el estilo de la época de los Médici y basado en pinturas y documentos históricos. Y aquí hay otro dato interesante. A pesar de su apariencia histórica, reciben entrenamiento militar moderno. Unirse a la Guardia Suiza no es tarea fácil. El candidato debe, hombre, ciudadano suizo, católico, tener entre 19 y 30 años, entrenamiento militar en Suiza y medir al menos 1,74 de altura. Además, toman cursos de seguridad, defensa personal, primeros auxilios y protocolo diplomático. Porque en última instancia son responsables de la protección física del Papa y de las entradas al Vaticano. En momentos de gran tensión global o visitas importantes, su trabajo es extremadamente serio, mucho más de lo que su vistosa apariencia sugiere. Quizás el episodio más notable en la historia de la Guardia Suiza sea el saqueo de Roma de 1527, cuando el ejército del emperador Carlos V invadió la ciudad. Ese día, 147 guardias dieron su vida protegiendo al Papa Clemente VII, permitiéndole escapar al castillo de Sant'Angelo a través de un corredor secreto. A partir de ese sacrificio, la lealtad del cuerpo se volvió casi legendaria. Pero aún con toda esta responsabilidad, la Guardia Suiza mantiene un encanto único. Ceremonias impecables, tradiciones centenarias, juramentos solemnes pronunciados en alemán suizo y un sentido de identidad que pocas instituciones en el mundo logran preservar con tanta autenticidad. Y así, en medio del país más pequeño del mundo, surge un grupo militar que parece salido de un cuadro, pero que sigue funcionando como un engranaje fundamental en la seguridad y la historia del Vaticano. 13. La Capilla Sixtina, un cielo pintado. Tras experimentar la tradición casi cinematográfica de la Guardia Suiza, nos adentramos en uno de los lugares más impresionantes de la historia del arte. Un espacio tan icónico que aunque nunca hayas estado en el Vaticano, seguro que has visto alguna imagen suya, la Capilla Sixtina. Y prepárate porque aquí la historia se vuelve aún más fascinante. Imagina entrar en una habitación donde todo el techo parece abrirse como una ventana al infinito. Esa es precisamente la sensación que miles de visitantes experimentan a diario. Pero para entender por qué este lugar es tan especial, debemos remontarnos al siglo XV, cuando el Papa Sixto IV, de ahí el nombre de Sixtina, decidió renovar una antigua capilla que albergaría las ceremonias más importantes de la Iglesia. Inicialmente era una capilla sencilla, decorada con frescos de grandes pintores florentinos como Botticelli, Ghirlandaio y Perugino. Pero todo cambiaría cuando, a principios del siglo XVI, otro papa tuvo una idea audaz y, digamos, difícil de convencer. El Papa Julio II encargó nada menos que a Miguel Ángel Buonarroti que pintara el techo de la capilla. Y aquí está el primer dato interesante. Miguel Ángel no quería hacer la obra. Se consideraba escultor, no pintor. Estaba ocupado con otras obras. No le interesaba decorar un techo entero y, para colmo, la técnica del fresco era extremadamente agotadora. Imaginen pasar meses y meses pintando sobre una superficie curva, con pinturas que se secan rápidamente, a gran altura, con el cuerpo estirado hacia atrás.
Era casi una prueba de resistencia humana. Pero al final, Miguel Ángel aceptó el reto. Y menos mal que lo hizo, porque de esa decisión nació una de las obras más extraordinarias de la historia de la humanidad. Durante 4 años, entre 1508 y 1512, Miguel Ángel concibió y ejecutó una gigantesca narrativa visual. El techo de la Capilla Sixtina se transformó en un universo simbólico. Historias del Génesis, profetas, figuras mitológicas, antepasados de Cristo y, por supuesto, la escena más famosa de todas, la creación de Adán, en la que los dedos de Dios y el hombre casi se tocan, creando una imagen que se volvió universal. Y aquí hay un detalle importante. La Capilla Sixtina no recibió su nombre de la noche a la mañana. A lo largo de los siglos, se ha convertido en escenario de eventos fundamentales, como el cónclave, la reunión donde los cardenales eligen al nuevo papa. Así pues, además de ser una obra maestra artística, es también uno de los espacios más importantes desde el punto de vista espiritual e institucional del Vaticano. Pero Miguel Ángel no se detuvo en el techo. Años más tarde, regresó para crear otra obra monumental, El Juicio Final, pintada en el muro del altar. Con decenas de figuras en movimiento, expresiones intensas y una energía dramática que parece brotar de las paredes, esta pintura provocó admiración y controversia desde el primer día. Algunas figuras se consideraron demasiado atrevidas para la época y, por lo tanto, sufrieron modificaciones posteriores, demostrando cómo el arte siempre interactúa con su tiempo. Y todo esto hace de la Capilla Sixtina algo más que un espacio hermoso. Es un testimonio de la imaginación humana, la fe, el ingenio e incluso de las tensiones culturales de cada siglo. Es como un libro abierto, pero escrito con pinceles y colores que han sobrevivido durante más de 500 años. Al entrar, la gente guarda silencio, no por obligación, sino porque el impacto visual parece exigir unos segundos de respiración profunda. Es un lugar donde el arte toca el alma, incluso si no se practica ninguna religión. 14. El Vaticano en la actualidad. Tras recorrer siglos de historia, arte, conflictos, renacimiento y tradiciones, finalmente llegamos al Vaticano tal como es hoy. Y les aseguro que, aunque es el país más pequeño del mundo, su vida cotidiana es mucho más dinámica, bulliciosa y sorprendente de lo que muchos imaginan. Imaginen por un momento este pequeño territorio de tan solo 44 hectáreas. Parece pequeño, ¿verdad? Pero en su interior se esconde una auténtica ciudad en miniatura que prospera a toda velocidad. Empleados recorren pasillos históricos, diplomáticos se reúnen para conversaciones internacionales, artistas, restauradores y especialistas trabajan en silencio en estructuras centenarias, y cada día miles de visitantes vienen a explorar este lugar único. El Vaticano moderno es, ante todo, un centro espiritual global. La Plaza de San Pedro sigue siendo el punto de encuentro de personas de todo el mundo, de diferentes culturas, idiomas y creencias. Allí tienen lugar bendiciones, celebraciones, audiencias generales y momentos de gran emoción colectiva. No importa cuántas veces veas la plaza abarrotada, siempre es impresionante darse cuenta de cómo un espacio tan pequeño puede reunir a tanta gente. Pero más allá de la espiritualidad, el Vaticano funciona como un Estado moderno, con sus propios desafíos y responsabilidades. Mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países y participa en debates internacionales sobre la paz, los derechos humanos, la protección de los más vulnerables, el medio ambiente y la educación. Es curioso observar que, incluso sin ejército, sin vastos territorios y sin grandes intereses económicos, el Vaticano sigue siendo una voz escuchada en las reuniones globales. Su fuerza no reside en su tamaño, sino en el simbolismo y la tradición que encierra.
Por supuesto, el Vaticano hoy también es un gigante cultural. Los museos vaticanos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, los archivos secretos, las bibliotecas, todo ello sigue recibiendo inversión en conservación, investigación y estudios. Se están utilizando nuevas tecnologías para restaurar obras, digitalizar documentos y proteger tesoros históricos que cuentan la historia no solo de la Iglesia, sino de la humanidad. Otro punto importante es que el Vaticano también se enfrenta a los desafíos del mundo moderno. Cuestiones de transparencia, gestión financiera, reformas internas, comunicación digital y diálogo con sociedades cada vez más diversas. Nada de esto es sencillo, y cada cambio requiere un cuidado especial para mantener un equilibrio entre tradición y renovación, algo que siempre ha marcado la historia del Vaticano. Y no podemos olvidar el papel del Papa hoy. Sigue siendo la figura central del Vaticano, no solo como jefe de Estado, sino como líder espiritual de millones de personas. Discursos, viajes, reuniones y mensajes que resuenan en todo el mundo forman parte de la rutina de este microestado que, a pesar de su tamaño, siempre está en el centro de las discusiones globales. En esencia, el Vaticano moderno es un lugar donde lo antiguo y lo moderno coexisten a diario, donde los pasillos que antaño transitaban los papas renacentistas ahora dan la bienvenida a expertos en tecnología, donde el arte, la política, la espiritualidad y la cultura se entrelazan constantemente. Un país que parece pequeño en el mapa, pero que sigue siendo gigantesco en influencia, simbolismo y la capacidad de conectar el pasado con el presente. 15. Un final que es un comienzo. Y tras recorrer tanta historia, desde los estados pontificios hasta el Vaticano moderno, llegamos a este momento que parece un final, pero que, en realidad, es solo el comienzo de algo más. Porque el Vaticano es así. Cada etapa termina solo para dar paso a una nueva transformación. Piénsenlo, un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, bien podría haberse perdido en el tiempo, congelado en la historia. Pero el Vaticano siempre encuentra la manera de reinventarse sin perder su esencia. Y eso es fascinante. Es como mirar un libro de 1000 páginas y darse cuenta de que la última página nunca es realmente la última. Siempre hay un capítulo extra, una nueva edición, una continuación inesperada. El fin de los estados pontificios no significó el fin de un poder, fue el nacimiento de una nueva presencia. El surgimiento de la Ciudad del Vaticano no fue una mera solución política, sino el comienzo de una estructura completamente nueva, capaz de combinar fe, cultura, diplomacia, tradición y modernidad. Y hoy, cuando miramos este microestado, nos damos cuenta de que no es solo un pequeño trozo de tierra rodeado de Roma, sino un símbolo vivo, capaz de influir en el mundo sin depender de tamaño, ejércitos o fronteras. Lo más sorprendente es que este viaje continúa. Se siguen restaurando obras de arte, los archivos siguen revelando historias, se toman decisiones a diario, nuevas generaciones llegan al Vaticano con ideas innovadoras y millones de personas en todos los continentes siguen conectadas con este lugar, ya sea por la fe, la curiosidad o el poder cultural que conlleva. Y ese es el encanto. Justo cuando pensamos que hemos llegado al final, nos damos cuenta de que el Vaticano simplemente está pasando otra página. Su historia no es una línea que termina, sino un círculo que se renueva continuamente. Y nosotros, que observamos desde fuera, tenemos el privilegio de presenciar esta evolución, casi como si acompañáramos a un viejo amigo que, incluso después de tantos años, siempre encuentra la manera de sorprendernos. Por lo tanto, este final no cierra puertas, abre ventanas, nos recuerda que incluso los países más pequeños pueden albergar historias inmensas, que las tradiciones pueden ir de la mano con la modernidad,
y que algunos lugares, por antiguos que sean, siguen escribiendo nuevos capítulos cada día. Y así termina nuestro viaje, o mejor dicho, así empieza el siguiente. El Vaticano, aunque pequeño en territorio, es gigantesco en historia. Desde la tumba de un pescador convertido en símbolo espiritual hasta convertirse en un estado soberano que dialoga con el mundo entero, su legado sigue vivo en cada piedra, en cada obra y en cada decisión que allí se toma. Y mientras sus campanas resuenan sobre la plaza de San Pedro, el Vaticano nos recuerda que algunos de los lugares más poderosos no se miden por su tamaño, sino por la profundidad de su influencia a lo largo del tiempo. Si esta historia te inspiró, suscríbete y acompáñame en muchas otras jornadas históricas.